trono de la gracia en donde tú estás sentado, Jesús. Nosotros sabemos, Dios amado, que no estás esperando a traer tu reino y reinar por 1000 años. No, Señor, tú ya reinas, Señor bendito. Tú reinas a la diestra del Padre, Señor. Y tú vendrás, amado Señor, por tu iglesia, Dios amado, y también para juzgar a aquellos que no lo son. Amado Señor, estamos ansiosos, Señor, de verte. Estamos ansiosos, Señor, de agradarte, Señor. Necesitamos de ti, Dios. Necesitamos que nos ayudes en cada cosa que hagamos, cada cosa que emprendamos. Señor, necesitamos sabiduría y para esto necesitamos que nos des más gozo y más deseo por tu palabra. Dios, dentro de este grupo de personas se encuentran toda clase de pecadores. Así que la diferencia entre nosotros es el tipo de pecado, Señor. Así que enséñanos hoy, Señor amado, a poder descansar en ti, amado Jesús. Tú llevaste en la cruz del Calvario todos los pecados habidos y por haber de tus elegidos. Permite que esta tarde todos confiados depositen sus pecados en ese lugar santo, Señor. Injustamente, Dios, nos acercaremos a ti y dejaremos lo peor de nosotros. Pero en tu justicia soberana, Dios, así lo quisiste. Ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos a abrazar tu palabra. Ayúdanos a ser violentos en estas cosas, Padre, para alcanzar el reino de los cielos. No porque siendo violentos lo alcancemos como tal por nuestra obra, Señor, sino que aquellos, amado Dios, que han recibido de tu gracia, actuarán de una manera violenta, Señor bendito, para glorificar y adorar tu nombre. Padre amado, tú dices en tu palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que el más pecador que hoy esté sentado entre nosotros pueda gozar de esa gracia que lleva al arrepentimiento y hoy comience un día nuevo, Señor. ¿Por qué no, Dios? ¿Por qué no puedo, Señor? ¿Por qué no podemos? Amado Rey, el poder radica única y exclusivamente en ti. Y tu poder sigue vigente hoy. Así que hoy todos, Señor, los que estamos aquí, seamos llevados a un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento salvífico, Señor. Sea por brujería, por hechicería, por idolatría, por vicios, por odio, Señor. Por todo tipo y clase de contiendas, por celos, por orgullo, por soberbia, por vanagloria, Señor. Amado Rey, cual sea el pecado, Dios, tan grande el pecado, Señor, no tiene parte, no tiene suerte, Señor, no tiene más poder, Señor amado, que tu sangre preciosa, Jesús. Así que sea tu sangre hoy, Dios, cubriendo, Dios amado, aquellos que han de ser salvos, Señor, para que cuando estemos delante de ti, Padre, no nos veas a nosotros pecadores, sino veas a tus hijos, Señor, por Cristo y en Cristo. Te damos a ti la gloria por siempre. Y te pido, amado Rey, que hoy nadie se quede sin la porción que tienes para darnos. Aún el más resistente, el corazón más duro, el alma más muerta, Señor amado, hoy tendrá que decir que tú eres el Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Aprovecho, hermanos, para saludar a los hermanos de las iglesias de León, que tienen culto ahorita, supongo. Cuernavaca, que también están en culto, van a ver esta predicación. Capilla de Milpillas, que nos siguen en vivo a través del internet. Y todos los hermanos que pudieran conectarse en vivo o ver después la grabación por el Facebook Live. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Si tú eres de los que ven y se siente cristiano por ver una transmisión en vivo, te digo que estás en un error. Tienes que buscar una iglesia centrada en el Evangelio y que esto sea como una herramienta más para fortalecer tu fe. Amén y amén. Hermanos, estamos, como bien decía el pastor Emanuel, estudiando en Marcos, capítulo 4. Es una predicación expositiva, secuencial, consecutiva. ¿Cómo es? Una predicación expositiva, secuencial, consecutiva. ¿Qué quiere decir? Predicación expositiva se refiere a hablar la Biblia dentro de su contexto, tal cual Dios le inspira a los hombres, nosotros poder leer la Biblia, enseñarla de tal manera que ustedes la entiendan. Pero cuando hablamos de secuencial, llevamos una secuencia. Y cuando decimos consecutivo, hablamos de que vamos verso a verso predicando la Biblia. Y eso es de gran bendición para todos nosotros, porque desde el tiempo de Dios, nosotros estamos aprovechando de ello para ir viendo con una cronología todos los acontecimientos en tiempo y forma de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ahora que estamos en el Nuevo Testamento. De la misma manera, cuando vayamos al estudio del Antiguo Testamento,
que hagamos estudios secuenciales consecutivos, expositivos, también vamos a ver a Jesús, no se preocupen. Así que tú eres cristiano, no únicamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Quienes no sepan que Cristo está presente en el Antiguo Testamento, hermanos, hoy les doy la noticia. Cristo está presente en el Antiguo Testamento desde Génesis y en el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, amén. Nuestro Señor es omnipresente, hermanos, y no es la excepción en su escritura. El sermón pasado, ¿recuerdan cómo se llamaba? Ojos para los sordos. ¿Cómo está eso, hermanos? Y oídos para los ciegos. Precisamente hablando de las parábolas, lo que el Señor Jesucristo enseñaba en las parábolas a los suyos era eso, que los suyos pudieran entender cosas que los demás no entendían. Que los suyos pudieran escuchar la voz de Jesús y ver lo que Jesús estaba enseñando. Y es fabuloso cómo la enseñanza de las parábolas fue revelada a todo el pueblo de Dios. Y cómo a través de la inauguración de la enseñanza por parábolas nos damos cuenta que el juicio de Dios llegó a la tierra. Es decir, aquellos que escuchaban eran pueblo de Dios y los que no escuchaban no eran su pueblo, hermanos. Entonces, esa escritura que nos dice Isaías, que estuvimos estudiando la vez pasada, está hablando de la escatología ya. ¿Por qué escatología? Escatología trata de las últimas cosas que van a suceder. La venida de Cristo y todo eso. La escatología es uno de los temas más controversiales en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque unos dicen que el Señor Jesús viene primero por la iglesia, y después reina 1000 años, y después viene por los judíos, y después una serie de cosas que de pronto parecen más fábulas que una historia real. Para no meternos en mucho asunto de escatología, nosotros sabemos que el Señor va a venir 2 veces. Una ya vino y viene otra vez y ya, hermanos. Entonces, yo no creo que Dios vaya a sacar a los que hoy descansan y les vaya a dar un cuerpo aquí para que vengan y reinen 1000 años, y después de esos 1000 años otra vez se vayan, y después todo se destruya, y después otra vez, y ya serían como 3 o 4 o 5 venidas. Yo creo que el Señor va a venir una sola vez y para siempre, hermanos. ¿Y cuándo puede venir, pastor? El Señor. Ya, hermanos. Ya, porque si tú te preguntas de una gran tribulación, hemos platicado. Esperamos muchos de nosotros una gran tribulación, pero ¿no es gran tribulación ser devorado por leones? ¿No es gran tribulación que te persigan y te quemen? ¿No es gran tribulación que te crucifiquen o que te decapiten? ¿No es gran tribulación tener a un hijo enfermo de cáncer? ¿No es gran tribulación, hermanos, ser violado, violada, abusado? ¿No es gran tribulación enfermarte y no sanar? ¿No es gran tribulación eso, hermanos? La gran tribulación comienza desde que el pecado entra al mundo. No voy a adentrar ahí, pero trato de que entendamos por qué digo que el juicio de Dios llega a la tierra. Cuando el Señor Jesucristo comienza a enseñar en parábolas, se inaugura y nos abre los ojos sabiendo que el juicio ha llegado, hermanos. Comenzó. El Señor aparta a su pueblo y aparta al que no es pueblo. Muchos no entendían parábolas, no porque no eran tan sabios como los otros, sino porque al Señor no le plació revelárselas después de la dureza de su corazón. Es decir, cuando hablamos de una expiación limitada o un número de personas salvas, no hablamos que Dios es malo y dice a estos y estos no. No, hermanos. La realidad es que el mismo hombre rechaza el mensaje del Evangelio. El mismo hombre se condena a sí mismo. ¿Sí me doy a entender? La salvación es solo por gracia, pero la perdición es por sus obras. Amén. ¿Cómo es eso? Responsabilidad y soberanía. Y como decía Charles Spurgeon el otro día, ¿cómo puedo unir o reconciliar la soberanía y la responsabilidad? Y Charles Spurgeon, ¿qué decía? Es imposible que yo reconcilie amigos. Son amigos, van juntos y no sabemos cómo esto sea con exactitud, pero en la soberanía de Dios dio responsabilidad al hombre. Y una vez que el Evangelio llega a tu vida, tú tienes la capacidad de poder abrazar el mensaje y aferrarte a ello y buscar sabiduría en la Escritura, o seguir una vida mediocre cristiana. Que estábamos leyendo en la mañana el estudio de los que madrugan. Llegamos aquí a las 8:30, 8 de la mañana llegamos hoy, y a las 9 teníamos un estudio, 9:30, y hablábamos que el autor del libro que leímos dice, estos son como bestias, peor que animales, son bestias, refiriéndose a los cristianos mediocres. Qué tremendo. Es cuando digo, Señor, no soy tan duro como yo creía.
hay más duros todavía, predicadores que fueron más ofensivos para los oídos de la gente. Pero bueno, hermanos, cambiando al tema principal, el tema de hoy cambia. El título de hoy es la semilla, el fundamento eterno. Hablamos aquí en las parábolas acerca de una semilla, una simiente, pero esta semilla, hermanos, no es igual a las demás, sino esta semilla es Jesús, es su palabra. ¿Por qué digo que la palabra es Jesús? Recordamos el texto que hemos estudiado tanto, Juan 1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era. Entonces, cuando estamos estudiando la palabra, cuando estamos conociendo la palabra, estamos conociendo a Jesús. Por eso es la semilla, el fundamento eterno, hermanos. Amén. Hoy vamos a ver, amados, 4 tipos de suelo en donde se puede sembrar la semilla. Y nos va a servir mucho para identificarnos e identificar también a los que les compartimos de la palabra. Pero vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el versículo 20 en el capítulo 4. En el nombre del Señor Jesucristo les pido que se pongan en pie para leer la palabra de Dios, hermanos. Y el Señor dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Y ahí dirían: amén, ese soy yo. Pero dice aquí: y dan fruto al 30, al 60, ¿y qué más? Y al 100 por 1. Amén. Tomen asiento, hermanos. Siempre que la palabra sea predicada y que sientas que está hablando a tu vida, no la rechaces, sino por el contrario, abrázala, hermano. Porque como dice un amado pastor, hoy puede ser el día de tu salvación. La palabra que contiene gracia y poder penetra hasta lo más profundo y es el evangelio mismo dando vida a cada uno de nosotros. Y aunque no lo creas, Dios tiene el poder para que hoy muerto vivas. Así como lo hizo con Lázaro, que con su palabra le ordenó y Lázaro salió por el poder de Cristo. Así mismo tú, amado o amada, puedes vivir el día de hoy. El Señor da el arrepentimiento con su palabra y da la vida, hermanos, para poder estar por la eternidad con Él. Entonces, 4 tipos de suelo, hermanos. El suelo o terreno del que esta palabra nos está hablando es el corazón humano. El suelo o el terreno es el corazón humano. Se mencionan 4 diferentes tipos en función a las distintas formas en que la palabra es tratada por los que la oyen. El Señor está describiendo 4 tipos de personas o 4 tipos de funciones distintas o formas en que se recibe la palabra. Es decir, 4 tipos de oyentes, un grupo de cada uno, que reciben la palabra de una u otra forma. Solamente un tipo es el bueno. Los demás, hermanos, desgraciadamente, no del todo, o definitivamente no. La semilla es la misma, hermanos. Si se dan cuenta, estamos hablando de la palabra de Dios. Jesús mismo
tocando a los corazones, a ver qué corazón con el mismo poder de la palabra despierta, se abre y recibe la palabra, recibe al Señor. Esa frase no nos gusta mucho a los reformados. ¿Recibir al Señor? ¿Qué? Él nos recibe a nosotros, sí, amén. Pero desgraciadamente, hermanos, también para mí, la Biblia dice que aquellos que le reciben obtienen algo, aquellos que no le reciben no obtienen nada. Mas no se está refiriendo a la típica oración del pecador que muchos pastores hoy en día practican, y lo cual es una completa herejía. Pasa al frente, ¿quieres ser salvo hoy? Pasa al frente y repite conmigo: hoy Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador en mi corazón y te acepto como mi Redentor en Cristo, amén. Eres salvo, bienvenido. Fiesta, no, hermanos. No. Como tal, la oración del pecador, pues podemos orar Salmo 51. Es muy bueno acompañar al pecador incrédulo a que ore el Salmo 51, pero esa oración del Salmo 51 no va a ser efectiva hasta que el pecador sea convertido y pueda orar como convertido. ¿Me estoy dando a entender? Ese salmo de David lo ora una vez que ya era salvo, siendo salvo. Cuando una persona pecadora con un corazón no regenerado hace una oración supuestamente para recibir a Cristo, es como si una piedra, hermanos, estuviera hablando. ¿Una piedra puede hablar? Es lo mismo. Es lo mismo. La conversión es por el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo no es a través de una oración, sino es a través de la predicación del Evangelio. Hay posibilidades en las iglesias reformadas centradas en el Evangelio de que los oyentes sean salvos. Mucha posibilidad. Porque el Evangelio es predicado tal cual, hermanos. Por eso las iglesias reformadas tardan en crecer, tardan en dar fruto, porque tu carne, egoísta, orgullosa y soberbia, no quiere recibir la espada del Evangelio. Este hombre que trae, ni que sea tan santo, de seguro me está echando una pedrada ahí por el pecado que ya conoce que yo tengo. De seguro se puso de acuerdo con mi esposa, con mi esposo, con mi papá para herirme ahí, me está predicando a mí. Yo no voy a recibir su consejo. Eso es lo que sucede con nuestra carne, hermanos. Se opone al Evangelio y por lo tanto nos convertimos en este tipo de tierras que no reciben la semilla como debe de ser. Si tú tienes temor de tu eternidad, hermano, si tú tienes temor del Dios de la ira, si tú tienes temor de estar apartado de Dios por toda la eternidad, dispón tus oídos, tu corazón y tu vida misma a recibir el mensaje del Evangelio. Porque tú no sabes si tienes para mañana arrepentimiento. Necio, esta misma noche se reclama tu alma, dice el Evangelio de Lucas. Estos tipos de suelo, amados, son el problema o la parte buena. Pero la semilla es la misma. Cuando el Evangelio se predica tal cual, es una semilla buena, una semilla efectiva, una semilla llena de poder. No estoy hablando que la semilla sea la misma en todas las iglesias que se dicen ser cristianas, o en la iglesia católica romana, o con los mormones o los testigos de Jehová. No, hermanos. Esa semilla no es la semilla que es mi Jesús. No es la palabra. Me refiero a la semilla verdadera que tiene las características no únicamente de una semilla, sino tiene las características del Evangelio por completo. Si estamos hablando del Evangelio completo, del Evangelio verdadero, que el Evangelio no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no, eso es parte del Evangelio. Que el Evangelio no es la buena noticia, las buenas nuevas de salvación, eso es parte del Evangelio también. Cuando decimos el Evangelio, decimos quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho y todo lo que conlleva esas dos frases. Amén. Eso es el Evangelio. Porque muchas veces escucharon, es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Y a mí qué? Buenas nuevas, porque Cristo te ama. ¿Y a mí qué? Yo no lo amo a Él. Entonces el Evangelio es cuando tú anuncias o yo anuncio quién es Jesús, hermanos. ¿Quién es Jesús? Es Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ese Jesús, el cual la gente rechazó, es Dios. Y el mundo lo colgó en una cruz, hermanos. Oh, problema tan grande. El Evangelio quiere decir que Dios mismo ha planeado el sacrificar a su Hijo por nuestros pecados. Y dices tú, pues qué bueno, ¿no? Nos salvó. Espérame, hermano. Si Dios preparó enviar a su Hijo
para ser mutilado. Bueno, no mutilado porque su cuerpo estuvo con él, pero sí terriblemente azotado por nosotros. ¿Qué será capaz de hacer Dios con aquellos que no tengan a Jesús como Señor? Jonathan Edwards por eso preparó un sermón con 7 días de ayuno que se llamó Pecadores en manos de un Dios airado. Que no nos escuche una iglesia de la prosperidad o carismática porque dicen, ¿qué sectas son estos? Oye, no, mi Dios es amor, mi Dios es bondad. ¿Cómo mi Dios airado? No, mi Dios es mi amigo fiel, mi Señor. No, hermanos, Dios es un Dios justo, amoroso, pasivo, bondadoso, pero es un Dios lleno de ira. Si tú lo dudas, te recuerdo por qué tenemos aquí esta cruz. No porque es persinarnos con ella, sino porque nos recuerda, hermanos, la ira de Dios. Lo que Dios hizo con su Hijo, hermanos. Eso es impresionante. Por eso debes de temblar, como muchos por gracia temblamos, de saber qué es lo que va a suceder con aquellas almas que no tienen en verdad al Señor Jesús como Señor y Salvador en segundo término. Porque aprovechando el viaje, para que sea tu Salvador, primero tiene que ser tu Señor. Eso es bíblico, Romanos lo dice. Señor. Segundo término, Salvador por añadidura, hermanos. Entonces, la semilla es la misma cuando hablamos de la verdadera semilla, del fundamento que es Jesús. La diferencia está en el rendimiento según el tipo de tierra. El resultado depende enteramente del tipo de suelo en donde es sembrada. El resultado depende del tipo de suelo, hermanos. No depende absolutamente de nada. Cuando de pronto vemos que la iglesia se queda vacía y la predicación es bíblica, obviamente el pecador culpa al predicador. El pecador culpa al predicador, pero la culpa no es del predicador centrado en el evangelio. La culpa es de la mala tierra, hermanos. Dice aquí el primer ejemplo, una parte de la semilla cayó junto al camino, en un terreno tan duro que no podía hundirse el suelo, de modo que las aves pudieron comerla sin que hubiera dado señal alguna de vida. Eso es lo que dice la Escritura. Estaba tan duro el suelo, que la semilla cayó y las aves vieron y llegaron y dámelo. Sirvió de alimento a otros. Esto hace referencia, amados, a las personas insensibles que como el sendero por el que ya se ha pisado muchas veces, así también ellos han rechazado, quedando endurecidos, sin recibir la semilla. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Se han visto un camino de tierra en donde pasan muchos coches o pisa la gente? ¿Se han dado cuenta que queda casi como cemento, hermanos? Eso es lo que sucede. Muchos han andado de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, de cosa en cosa, que lo único que sucede es que quedan endurecidos. Ellos creen que la vida cristiana es así. Entonces, según el tiempo que lleven de creyentes, dicen, yo ya sé, yo tengo mucho tiempo en la palabra. ¿En cuál palabra? En el evangelio no. Saben todo de tal manera que no reciben nada. Si tú tienes todo y tienes las manos llenas, ¿puedes cachar algo que yo te aviente? ¿Qué tienes que hacer para cacharlo? Soltar y tomar. Entonces ese piso duro, hermanos, por el cual se ha pasado mucho, tiene sufrimiento, tiene desánimo, tiene traición, dolor, pero lo que no tiene es evangelio. Como muchos de nosotros llegamos a una congregación bíblica pensando que nunca nos iba a suceder nada malo, porque eso nos enseñaron. Muchos creímos llegando a la iglesia que íbamos a ser salvos por hacer buenas obras, diciendo, pues está bien, sí soy malo, pero yo hago muchas cosas buenas y por eso Dios me va a llevar al cielo. O muchos aquí llegaron pensando que el Señor no es soberano y que Él no tenía un plan y un propósito para mi vida, que podía incluir la muerte de un familiar, cosas fuertes, hermanos. Nos vamos endureciendo. Dios no es verdad, no es cierto. Los cristianos son así. Está lleno de hipócritas la iglesia. Ya no voy a ir, el pastor nada más duro y duro y duro y duro. Son duros, no reciben, no preparan sus oídos, su corazón para recibir la semilla. Muchos piensan que el ir a una iglesia cristiana es lo que va a salvar. Y por eso pueden salir de una iglesia, ir a otra, ir de otra, otra. Tierras duras, hermanos. Están en peligro completamente
de condenarse por la eternidad. ¿Cómo poder entender una salvación por gracia y decir a la vez que una tierra dura, hablando de un corazón endurecido, puede irse a la eternidad? Recordemos que la gracia, antes de manifestarse en salvación, se manifiesta en obras. Se manifiesta en obras. La gracia va a hacer que tú y que yo manifestemos obras. Recibir, amados, los hermanos de aquí entre nosotros que han soportado disciplina, que para Pastor Emanuel o para mí ha sido muy difícil disciplinar. Es duro, hermanos. Es como cuando disciplinas a tu hijo y te excedes y de pronto sientes una condenación gravísima, horrible, y vas y pides perdón. Hijo, perdón, me excedí en la corrección. De la misma manera, cuando metemos en disciplina a algún hermano, alguna hermana, y que actuamos de una manera aparentemente dura, es terrible para nosotros. Pero aquellos que están preparados para soportar el amor del Señor a través de la disciplina, son los que siguen adelante. Los que no, se van, creyendo que el problema está en la iglesia en lugar de ellos. Pero me gozo al menos en el diaconado de la iglesia. Hermanos, han soportado una disciplina que el resto de ustedes no han experimentado. Y están ahí, dando fruto, hermanos, dando fruto. Teniendo un corazón dispuesto para continuar, aguantando, soportando y diciendo amén después de alguna reprensión bíblica. Esa tierra dura, amados, también puede referirse a personas con la conciencia bloqueada por causa del pecado. Esa tierra dura puede ser aquellos que ni les va ni les viene, hermanos. Escuchan y hablan de una condenación y de una salvación. Pues si me condeno y ya no importa. Qué aburrido escuchando lo mismo. Oye, ¿no tienen otra cosa que hablar más que Jesús? Qué raro, parecen cristianos. Esa tierra dura, amados, es muy abundante. Tan abundante como las calles aquí de tierra que tenemos alrededor, hermanos. Dura, dura. Para poder nosotros poner el cesto de basura, hermanos, aquí afuera. ¿Quién estuvo conmigo? Claudio. No teníamos pico. Y agarramos una piedra de Castilla filosa. ¿Y cómo le pegamos, verdad, hermano? ¡Pum, pum, pum! La tierra dura. En cuanto al evangelio, recibirlo, así es. Es una persona que tiene que ser, hermanos, tocada por la gracia y la misericordia de Dios, para que aún su dureza esté sentada y el evangelio golpee y golpee y golpee y golpee y golpee la roca hasta que de la roca salga agua, hermanos. Pero corre el riesgo de que los golpes la boten y ya no venga. ¿Qué fue? ¿La iglesia? ¿Fue el pastor? ¿La predicación dura? Y es que fue tan dura que mejor me fui. No, hermanos, fue la tierra. Fue la persona la del problema. Gente que cree que no necesita nada, hermanos. Gente que se siente autosuficiente. Gente que aparenta mucha sabiduría. Gente que puede juzgar pero no ser juzgada. Gente que quiere ser maestra de los demás sin ellos tener fruto para poder ser maestros. Es característico. ¿Tú conoces a alguien así, perdón? Levanta tu mano y no temas. Voltea a tu lado y dice, sí, claro, ahí lo tengo yo. Yo te conozco, hermana y hermano. Yo los conozco. Hay duros entre nosotros aquí. Por eso la Escritura dice, no os hagáis maestros muchos de ustedes. No te atrevas a enseñar, hermana, hermano, escatología. No te atrevas a enseñar cosas difíciles de comprender. No te atrevas porque puede haber una condenación muy grande para ti. Este tipo de personas se sienten autosuficientes, se muestran indiferentes a la predicación de la palabra. Es el tipo de personas que no vienen con una Biblia al culto porque ya se la saben de memoria. Pero si le digo, ponte de pie y dime lo que voy a leer, no saben qué es lo que voy a leer. No saben qué es lo que dice el texto. Lo siento por los que no traen una Biblia para abrirla aquí. A menos de que no sepan leer, pues bueno, se entiende. Pero creo que aquí todos saben leer. Son aquellos que se muestran indiferentes a la predicación, a la exhortación. Aquellos que se portan indiferentes a las reuniones de oración, a los discipulados. Siempre y cuando tienen posibilidades, sé que no todos pueden venir. Aquellos que no les importa si el hermano cae, si no cae, si ya se fue, si ya no viene. Nada les importa qué está pasando, cómo se pagan las cosas de la congregación. Ese tipo de personas son aquella tierra dura.
tienen características. A veces la predicación no es atendida por sus oídos porque les parece algo ridículo o inútil. ¿Eso a mí qué? Eso a mí no me importa. ¿Tú crees que la palabra va a hacer algo? Tengo tantos años escuchando y no más nada. Uno mismo endurece, hermanos. El decir lo contrario, estaríamos acusando al Señor de algo que no le corresponde. En todos estos casos, amados, en estos casos que yo te leo acerca de estas personas que se comparan con la tierra dura, en todos estos casos, Satanás no tiene ninguna dificultad de arrancar la semilla para siempre. Ninguna dificultad, porque está por arriba de la tierra. Satanás lo ve. ¿Por qué lo ve, hermanos? Ve los frutos. Te ve en el culto. ¿Tú no sabes que el demonio se mueve aquí en este lugar? ¿Qué no aprendimos al principio del Evangelio de Marcos? Que un endemoniado, y supongo que había más que no se manifestaron, estaban dentro de ¿dónde? De la sinagoga, hermanos. Satanás no tiene límite. Él manda a sus demonios y entran y hacen y te duermen, te distraen, te preocupan, hacen tantas cosas sabiendo que no saben lo que piensas, hermano. Pero sí ven lo que haces o no haces. Entonces para ellos es muy fácil llegar y arrancar la semilla sembrada. Los que se asusten y digan, ¡ay, está predicando a los demonios! Quiero decirte que Jesús también los predicaba. La Biblia los predica. Y el demonio hoy está suelto y su trabajo es que tú quedes fuera del camino de salvación. Y su trabajo con el incrédulo es matarlo. Esto nos sirve mucho, hermanos, para hacernos un autoexamen. Recordemos que el que se siente más humilde es el menos humilde. A veces el que se siente más soberbio es el menos soberbio. A veces el que dice que sabe más es el que sabe menos. Y es como todo al contrario. Así que autoexamínate. Este tipo de tierra donde una semilla cae junto al camino y queda encima porque es tan duro que el ave llega, se la come y se la lleva y se acabó, no pasa nada. Años y años y años igual está esa persona. En número 2, hermanos, habla de la semilla que se siembra en pedregales. Quiere decir más bien en tierra poco profunda. Hay algunas piedras y la tierra poco profunda. Yo he visto algunos estacionamientos que podemos ver en algunos lugares y hay piedritas y hay tierrita abajo porque quitas las piedras y se ve ahí la tierra y hay algunas plantitas. ¿Sí han visto eso o no? Algunas plantitas ahí. Esta tierra es poco profunda. No hay mucha humedad, no hay muchos nutrientes. Entonces la semilla empieza a germinar, pero no puede echar raíz. Es tierra poco profunda, entre rocas, hermanos. El sol pronto sale, la quema después de una fuerte tormenta, quema la planta y se termina todo. Esto es en pedregales, quiere decir más bien tierra poco profunda. Y ahora, ¿cómo lo puedo aterrizar en la vida del hombre? Esto es una ilustración de personas que reciben superficialmente la palabra. Probablemente estos sean los que más abundan en la iglesia. Superficialmente la toman y, ay, sí, hay poquito, pero termina el culto, aunque haya sido un sermón que impacta nuestra vida y creemos que vamos a salir hablando. Y escuchaste el capítulo ahí que leyó el hermano. Salen, oye, ¿qué tal las tortas del otro día? Bien, muy ricas. Oye, ¿y mañana qué vas a hacer? No, digo, nada más por preguntar. Ese tipo de personas son abundantes en la iglesia. Pastor Emanuel me decía hace poco tiempo, me decía, es increíble, hermano, que terminamos de un sermón que nos golpea a todos y estemos platicando de comida y que el negocio, que la escuela, que es impresionante y es realidad, hermanos. Este tipo de tierra es la que más abunda. Está entre piedras, no da raíz, únicamente da el fruto, pero cualquier cosa, hermanos, despedaza lo aprendido. Se depende mucho de sus emociones, de sus sentimientos, pero no tienen convicciones profundas ni verdaderas. Estos son típicos, los muy sentimentales. Se golpea y todo, pero mis frutos son todo lo contrario.
y luchan con eso. Se sienten tocados por Dios, pero no hay fruto. ¿Por qué no hay fruto? Porque esa pequeña rama o esa pequeña planta se quema de inmediato, hermanos. Normalmente, y este texto va referido en cuanto a hallarse frente a la oposición o a la persecución del mundo. Pero esto tiene mucho que ver, amados, no con la persecución de los mártires como muchos creen. Porque gloria a Dios, creo que ninguno aquí ha sido perseguido como un mártir. Esto se refiere a la persecución del mundo, hablando de la necesidad del mundo que tienes. El mundo te persigue, caes a sus redes. Televisión, programas, hermanos, seculares, violentos, contenido sexual, vicio de cualquier tipo, sea alcohol, tabaquismo, marihuana, qué sé yo, hermanos, pastillas para dormir, ese tipo de fármacos que se usan como si fuera normal. Las pláticas, podemos ir a alguna reunión y lo menos que parecemos, somos cristianos, hermanos. Parecemos otro mundano más en Cristo. Podemos asistir a sin número de reuniones, primeras comuniones, hermanos, y esas cosas paganas, fiestas de Halloween. ¿Cómo se? No, pues yo estoy en Cristo, yo estoy bien. Vengo, como decía no sé qué, un pastor decía, es que yo voy a predicar a los bares, a los prostíbulos, a predicarle a prostitutas. Ah, ok. No puedes esperar a que salgan, hermano, en otro lugar, porque el león anda rugiente viendo a quién devorar. Este tipo de tierra, amados, abunda en la iglesia. Gente que todavía puede saciarse en cosas amarillistas, noticias, te digo, películas de horror, la manera de hablar, de pensar, de hacer, que no se llenan única y exclusivamente con el evangelio de Jesús. No es suficiente el sinnúmero de himnos que proporcionamos, de estudios, de lecturas. Quiero al mundo, quiero la sabiduría del mundo, quiero usar estrategias del mundo. Esto es muy normal en las iglesias modernas. Se reúnen, acabo de ir a una conferencia que no me arrepentí de ir porque estuvo el hermano pastor Miguel Núñez y fue de bendición. Pero hablaban de estrategias para que la iglesia creciera. Es una estrategia, es como una empresa, mira, como redes. Tú vas a cambiar la visión de la iglesia y vas a poner un letrero, reuniones de jóvenes y vas a poner una alabanza de músicos. Músicos que sean dignos de tocar una alabanza. Entonces ponían todo bonito, la gente bien, las mujeres bien, hablaban de moda, hablaban de gustos mundanos, de darle al pueblo lo que necesite, pero nada del Señor. Claro que crece el club, hermanos. Entre más adornado y más tenga el bar, más se llena. Esto es muy normal verlo. Aún entre nosotros, y no quiero juzgarte yo, sino que la misma palabra te ponga ahí. Aún entre nosotros, hermanos, se practica mucho eso. El gozo por la televisión, el cine con cosas que nada que ver, estrategias para mi trabajo, para las... No confías en el único y exclusivo e inerrante y poderoso evangelio. Te hace falta ayudarle al Señor. Bueno, yo sí creo que el evangelio puede ayudar a mis hijos, pero no, necesito también un poco de psicología. Necesito llevarlo con un psiquiatra, es que tiene déficit de atención hiperactiva en segundo down. Hermano, si el evangelio te está cambiando a ti, que no cambie a tu hijo, a tu hija. O es cuando tengo el evangelio y muchos de nosotros, padres, somos bien cristianos. Si nos pudiéramos dibujar, ponemos aquí una aura arriba, una aureola, ¿verdad? Aureola, ¿cómo se llama? Me la pongo aquí arriba y me pongo así, pero nada más llega mi hija a hablarme, ¿qué quieres? ¡Ah! Entonces, ¿el evangelio dónde está? O mira que acaba de pasar el hermano, un problema. Ay, llévale un libro de Alex Day. Ya, para que ella sepa que hay un propósito positivo en su vida. Ve. O mira que va a venir tal hombre que le predica a niños. ¿Y qué les predica? No, él tiene un método buenísimo. Él estudió en Harvard, psicología sistemática. Este tipo de tierra, amados, es muy abundante. Este tipo de tierra es muy abundante.
Y pudiera ser que la mayoría hoy en día en las iglesias esté siendo sembrado el evangelio en pedregales. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Tengo mi camiseta de amo a Jesús. Mi casa tiene una calcamonía de Iglesia Cristiana Bíblica Jesucristo del Señor. Pero atrás de la camisa y atrás de la puerta, hermanos, no hay nada. No hay nada. Eso es la semilla en pedregales. El tercer caso, hermanos, es la semilla que cayó entre espinos. Y aunque la germinación fue perfecta y el crecimiento fue muy bueno, las espinas la oprimieron de tal forma que no llevó fruto. Creció junto con las espinas y se empezó a revolver ahí, y la misma espina ahoga o consume todo lo que necesita la planta para dar fruto. Cuando la semilla se sembró, amados, el terreno parecía estar bastante limpio. Pero ahí estaban las semillas de los espinos que nacieron juntamente con ella, como dice Lucas 8:7. Ahí estaba la tierra muy bonita, muy bien. Pero se siembra de pronto la semilla del fruto bueno y también estaba la semilla de las espinas. Ahí estaban también todas esas cosas que iban a impedir que creciera la buena semilla. Y esta es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo. Es muy similar a los pedregales, hermanos. Pero esta cosa abarca aún más. Es una buena ilustración para que nos demos cuenta y tú te des cuenta y quien pueda escuchar esto se dé cuenta de cómo desplazas a Cristo por un montón de cosas que no tienen un fruto verdadero. Si yo pudiera hoy decirte que fueras honesto delante de los ángeles de Dios, delante del Señor Jesucristo y delante de la iglesia, ¿cuántas cosas suplen tu comunión con Jesús? Te aseguro que por cada uno de nosotros sacamos 3 o 4 cosas. Esas son las espinas. ¿O por cuántas cosas yo cambio el estar dentro de la perfecta voluntad de Dios? Primeramente lo puedo cambiar por mis propios pensamientos. Fíjate que yo tengo que ir de misión a Capilla de Milpillas. Pero de pronto, hermanos, no tengo dinero para el pasaje del camión. ¿Tú crees que Dios quiere que yo lleve el evangelio? Entonces, ¿qué pasa? No tengo dinero para el camión. Mi preocupación y mi poca fe me llevan a quedarme en donde ya no debería de estar. ¿Por qué, hermanos? Porque lo más seguro, si Dios quiere que yo lleve el evangelio a todo lugar, puse Capilla de Milpillas no por Jonathan, Jonathan ya está puesto más que un calcetín, hermanos, para ir allá. Gloria a Dios. Y su esposa también. Pero antes de irme, Dios tiene un plan precioso, hermanos, para mí. Pero como yo no tengo lo que creo que necesito para ir, me quedo sin ver la gloria de Dios. Porque si yo emprendo el viaje aún sin tener nada, así como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vénganse con lo que traen. En el camino voy a ver la gloria de Dios. Él me va a suplir lo que yo necesito para continuar haciendo la voluntad de Dios. Pero se me olvida que el camino del cristiano está lleno de pruebas. Quiero el camino limpio, hermanos. Quiero el camino fácil. Quiero el camino abierto y que todo me salga bien. Esto es una buena señal de que Dios está conmigo, hermanos. ¿Qué evangelio es ese? ¿Qué evangelio es ese? Entremos al contexto. ¿Dios quiere que yo emprenda algo? Sí, pero no tengo lo que quiero. ¿Qué pasa? ¿Dios no quiere que lo emprenda? No, hermano, Dios no se va a contradecir. Dios quiere que lo haga aún sin nada de lo que yo supuestamente necesito. Porque ¿sabes qué es lo único que tú y yo necesitamos para emprender la obra? Cristo, hermanos. Como decía en una frase hace poco, si no tuviera nada excepto a Cristo, ¿qué, hermanos? Entonces, ¿qué te hace falta? Cuando nosotros, hermanos, vemos este ejemplo, es una ilustración de las muchas cosas que desplazan a Cristo del lugar supremo que le corresponde. ¿Sí sabes qué es supremo? Nosotros tratamos, porque no lo hacemos, tratamos y nos salimos de esos propósitos hermosos que Dios tiene para nosotros. Hermanos, conozco a una familia que por creer
en verdad, hermanos, por creer que el Señor siempre tiene cuidado de ellos, siempre han gozado del cuidado de Dios. Y cuando están absolutamente en nada, hermanos, esperan en el Señor y no dejan de hacer lo que tienen que hacer. Y el Señor, ¿sabes qué hace? El Señor responde. Porque el Señor no va a contradecirte y no te va a poner trabas a menos de que no sea suyo. Te va a detener, hermano. Te va a cerrar el mar y te vas a quedar hundido en el mar como Egipto. Pero Moisés y su pueblo pasa del otro lado. Imagínate estar frente a un océano, hermanos. No, pues yo creo que Dios ya quiere que nos muramos aquí, Moisés. El mar, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿qué pasó con ellos, hermanos? Ellos creyeron. ¿Y dónde terminaron? Del otro lado del mar. ¿Y quiénes fueron los que se ahogaron? Quienes no tenían a Dios como su Señor. Quien no confiaba en la supremacía de Dios. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Queremos o quitamos al Señor en nuestra mente del lugar supremo que le corresponde. ¿Y sabes qué pasa? Ahogan su palabra con sus propias espinas. Los intereses, las preocupaciones, los hobbies, los vicios, los deseos pecaminosos, la ansiedad, los nervios, la tensión, constantemente preocupados por las cosas de esta vida. ¿Qué hacemos? Quitamos al Señor en nuestra mente únicamente del lugar supremo y soberano que Él tiene. Ayer compartí un audio devocional de eso. Muchos nos acostamos, ¿qué voy a hacer para salir de la necesidad? ¿Qué voy a hacer mañana? Y el Señor ahí, hermanos. Hola, ¿sí sabes quién soy yo? ¿Sí sabes que eres mi hijo? Que te hice de mi familia por la sangre de mi precioso Hijo Jesús. ¿Sí sabes que si te entregué a mi Hijo en la cruz del Calvario, te voy a dar todo lo que tú necesitas para exaltar y glorificar mi nombre? Es desesperante, hermanos. Este es uno de los motivos por lo cual las iglesias sanas se detienen. Que solo unos pocos cargan la carga, hermanos. ¿Y sabes qué sucede con ellos? Como aún no están espirituales al 100%, su cuerpo se cansa, se truenan y se acabó. ¿Sabes cuánto dice un estudio que el pastor Sugel Michelén hacía hace poco? ¿Cuántas generaciones crees que dura una congregación sana? 3 generaciones y truenan. Se acaban. Empieza otra por otro lado. Si la iglesia tiene la mentalidad de que la palabra de Dios es real, que tiene poder para transformar, para dar vida, y todos aquí la abrazamos con un gozo impresionante, las iglesias podrían estar muertas, pero esta pequeña congregación podría darle vida a todas las demás. Porque no depende de ti, de mí, depende del poder del Señor, pero también de nuestra responsabilidad para manifestar que en verdad nosotros tenemos un Dios soberanamente supremo, soberano y supremo, hermanos. Soberanamente supremo. Porque si no le decimos a Dios, pues sí creo, pero un poco. Hay espinas ahí. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a beber mañana? ¿Con qué nos vamos a vestir? Oye, ¿cómo le voy a hacer para hacer lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a pagar la renta de lugar de reunión? ¿Qué vamos a hacer? Todos caemos en esa condición, pero de ti depende que el fruto salga o te coman las espinas. Otro panorama es también dentro de aquí, es personas interesadas por enriquecerse, buscando entretenimientos, placeres o su propia gloria, hacer las cosas como ellos creen que es correcto. Hay un montón, hermanos, de creyentes que piensan que están haciendo lo correcto. Creyentes que van al culto y no van, un día sí, un día no, un día oran, un día no. Un día abren la Biblia, el otro no. Lo mejor de todo esto, hermanos, que estos ejemplos nos confrontan, pero lo mejor de todo esto, insisto, es que el Señor quiere perdonarte. Que el Señor nos ofrece el arrepentimiento para poder reconocer y decir, Señor, yo soy una de estas tierras. Te pido perdón.
necesito de tu gloria, necesito gracia, necesito quitarme mi señorío, quitar mis placeres, mis entretenimientos, mis cosas, mis afanes y dedicarme por completo a ti. Como enseñaba, no sé si en Capilla de Milpillas o otro lugar hace poco, les decía, hermanos, ¿cómo tú te enamoras de alguien? Conociéndolo. Ok. Ahora, nosotros nos enamoramos de los esposos, esposas, pero después en verdad los conocimos y nos desenamoramos un poquito. Es la verdad. No amas a tu esposo o a tu esposa como lo amabas al principio. No es la pasión y lo mismo. Mas aquí resulta que es muy diferente, hermanos. Porque el Señor Jesús es perfecto. Entre más lo conoces, más te enamoras de Él. Y entre más lo conoces, más descubres que Él es todo lo que necesitas. Entre más lo conoces, sabes que Él te ama. Entre más lo conoces, sabes que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que es omnipresente. Hermanos, que nada, ni nadie puede imaginar lo hermoso, lo majestuoso que Él es. Entre más lo conoces, más te acercas a Él. Más te dedicas a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque si conoces a la persona de Jesús, vas a quedar completamente enamorado de por vida. Y resulta que ese amor, que debe ser tu primer amor, tiene todo lo que tú necesitas. Entonces este tipo de tierra, no sé entre nosotros cómo ande por ahí, pero son interesados en darse gusto, interesados en emprender un montón de cosas. Este tipo de tierra se caracteriza porque son los mejores estudiantes, los mejores trabajadores, los mejores emprendedores de todas las cosas menos de las cosas del Señor. Mira que se sacó número 1 en aritmética. ¿Y cuándo te sacas número 1 como cristiano? Es el mejor mecánico de toda la región. Sí, el peor cristiano. Tienen más cosas o se enfocan más en la espina que en proteger el fruto. Quitar la maleza, quitar lo que me separa del Señor. Obviamente esto incluye pereza, desinterés, falta de generosidad, de amor por las cosas de Dios. Amor por las riquezas y los engaños de Satanás, hermanos. Aunque obviamente esto puede manifestar el montón de pseudo iglesias cristianas que hay. Que ellos creen que por ser una iglesia que hay dinero y que están todos muy bien y viajando y comprando y todo. Es que ahí está Dios. ¿Cuál Dios, perdón? Porque la realidad, hermanos, el evangelio va hacia otras cosas. Las riquezas que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús son espirituales en gloria. Eso no quiere decir que nos va a tener muriéndonos de hambre. Al contrario, dice que ningún hijo de justo se verá mendigando el pan. Va a dar lo necesario, porque sabe que si nos da de más, hermanos, tú y yo nos perdemos por la carne que tenemos. Entonces, este ejemplo, amados, nos muestra la naturaleza engañosa de las riquezas que siempre ofrecen satisfacer y nunca llegar a cumplir su promesa. Este tipo de tierra es aquella, hermanos, que se puede comparar con las personas que buscan todo el tiempo cosas para complacerse a sí mismo, cumplir sus sueños, sus propósitos, sus afanes, pero que esas cosas no te llevan a ningún lado. Le decía a mi hijo Andrea Matías en la mañana, ¿se dan cuenta, chicos? ¿Cómo les puedo decir? Vamos a jugar al parque todo el día. Sí, y les digo, vamos a leer la Biblia 2 o 3 horas. El mismo pecado y el engaño de Satanás nos tienen condición de espinados. Abrazando y amando más todo lo del mundo. Puedo hacer y emprender la mejor obra que puedas imaginarte secular, pero no la del Señor. Y lo malo que siempre, hermanos, pensamos que vamos a quedar satisfechos con algo y nunca llegamos a cumplir ese deseo. Otra característica, hermanos, que si se dan cuenta es un poco más largo esto, es el deseo de otras cosas. Por ejemplo, se caracteriza también esto como gente inquieta, que hablan mucho, pero muestran poco. Siempre van de un lado a otro, son incapaces de permanecer mucho tiempo en un mismo sitio para echar raíces.
Yo he escuchado muchos argumentos de gente que dice, no, es que yo llegué a esa iglesia y como que me apagué. Es que no se siente el Espíritu Santo. Mira, apagados, ni aplauden en la alabanza. Y luego las alabanzas que tocan no me gustan. ¿Quién va a predicar hoy? El pastor Emanuel. Sí, entonces sí me quedo. Si predica el pastor Charlie, no. Puro regaño. Mejor me quedo en mi casa viendo el fútbol. Es gente que espera ser complacida, que piensa que todo torna alrededor de ellos. De verdad podemos poner una palomita, creo todos, en determinada área, hermanos, a este tipo de tierra. Perseverancia, dijo el Señor. Frutos, dijo el Señor. Entonces, este tipo de tierra, amados, produce el fruto con espinas, mientras que el sol seca rápidamente los tallos tempranos que surgieron en los pedregales. Mientras el Señor seca rápidamente la tierra, el fruto de los pedregales, las plantas, los espinos ahogan lentamente a la espiga. La tierra de pedregales sale y el sol seca los afanes, las preocupaciones, la persecución por ser cristiano. Y en esta última tierra que te estoy hablando, los espinos ahogan lentamente. Es un proceso poco a poco. Oye, si el hermano Rubén tenía 25 años de cristiano, ¿y cómo que se fue? Es que se sembró la semilla en este tipo de tierra entre espinos. Aparentemente era, pero nunca hubo fruto. Se fue. Porque hay otros que se atreven a decir, es que Dios lo dejó sin gracia. O sea, es un desgraciado, ¿no? Sí, es que Dios le quitó la salvación. ¿Qué? La palabra dice que aquellos que son del Señor, nada ni nadie los arrebata de su mano. Romanos dice que a los que predestinó, a los que antes conoció, a estos llamó, justificó, glorificó. Ahí no aparece nunca aún, si es que ellos. Hermanos, la salvación es del Señor. Cristo ya murió en la cruz y ya pagó por todos los pecados. El que es salvo no va a dejar de ser salvo jamás, pero el que es salvo va a manifestar serlo. Definitivamente. Como dice el pastor Emanuel, como si dependiera de nosotros debemos de vivir, aunque sabemos que nuestras obras no nos van a dar la salvación. En el último caso, hermanos, encontró el terreno bien preparado y no solo germinó, sino que creció y dio su fruto plenamente. Claro, como dice la Escritura, con diferencias en cuanto a rendimiento o fruto, cantidad. Porque dice aquí, y produjo 30, a 60 y a 100 por uno. Conforme a la fe que Dios le dio a cada uno, va a manifestar sus frutos. Pero aquí dice, hermanos, que quien en realidad ha recibido la palabra, tarde o temprano tiene que dar fruto. Recuerda que fruto no es lo que tú te imaginas por lo que hablas, o por la cara que haces cuando hablas del Señor, o como oras. No. El fruto no se ve manifestado en la manera como oras, como lees la Biblia y todo lo que sabes. No, hermanos. El fruto se ve en la práctica cristiana, en hacer las actividades que la iglesia cristiana está enfocada a hacer por orden de Dios. Permanecer en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan, en la comunión, en congregarse todos los días, dice la Escritura. Es mucho para nosotros, yo sé. Pero esas demandas que el Señor está dando en la Escritura no es tanto como un imperativo de que tienes que hacerlo. No, es una característica de aquellos que en verdad han sido una tierra buena, que ha dado buen fruto y que están produciendo al 30, 60 o al 100 por uno. Cada quien va a dar fruto conforme a sus capacidades, dones, los talentos que Dios le dio. No todos vamos a poder hacer lo mismo. Qué aburrido sería, hermanos. Cada uno va a ser usado por el Señor para edificar la iglesia. Pero la Escritura dice que todos tienen que dar fruto. Tal vez unos menos que otros, pero todos tendrán que darlo. Amén, hermanos. Se trata de personas, hermanos, que escuchan la palabra con un corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios. Porque también Satanás puede engañar a muchos. Tengo que abarcar todo, hermanos, perdónenme. Es que los conozco bien a todos. Le quiero decir a Pedro para que Juan me entienda. Pero a veces creemos que la
la manera en cómo venimos al culto y cómo manifestamos el rostro de gozo por la palabra, eso es lo que va a manifestar o lo que va a poner en mí la semilla para que dé fruto. Y la realidad es que no, hermanos. Una persona que en verdad quiere recibir la palabra se prepara de antemano. ¿Tú sabes qué hacen con la tierra antes de sembrar? ¿Cómo está la tierra? Fea, ahí con basura. ¿Qué sacan? La basura, hermanos, las piedras. Ahí ponen, le empiezan, ¿cómo se dice? A arar. Y hacen ahí su caminito, preparan todo. Es lo mismo. Un día antes te preparas, cenas bien, te duermas temprano después de haber orado, te levantas de madrugada. Santo Dios, gracias, Padre, por este día. Algo puedes hacer en mí, Señor. Eres poderoso. Es una tierra que se prepara y no únicamente cae en la costumbre de ir al culto los domingos. Si llego temprano, bueno, y si no, no. ¿Tú crees, hermano, que el Señor le va a creer a alguien que, a menos de que sea por algún problema, que llegue al culto, por ejemplo, tarde? O que tenga posibilidad de ir a la reunión de oración, o estar con los hermanos, ir a una reunión y que es que no puedo. Digo, ¿qué tipo de tierra eres? No quiero juzgar a nadie en particular. Es el Señor tratándonos de decir, identifíquense, examínense por un bien propio, hermanos. Esta tierra se trata de personas que escuchan la palabra con un corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios. Y para poder hacer la voluntad de Dios, se preparan, hermanos. Reconocen como frente al espejo: Señor, tengo esta necesidad, tengo este problema. Ayúdame, quita estorbos de mi vida, Señor. En cierta manera, ¿podría ser una tierra dura, hermanos? Sí, por el tiempo que llevamos como supuestos creyentes, pudiera ser que estemos endurecidos y acostumbrados a ser cristianos. Y ya nos acostumbramos y voy al culto. No, fíjate que el próximo culto no voy porque tengo comida con mi abuelita. Bueno, muy bien, si yo le aviso al Señor, no te preocupes, al cabo no pasa nada. No, hermanos, te previenes, el Señor es lo más importante para ti. Mira que hay una reunión familiar, pues qué bueno que hay una reunión, pero tengo yo una reunión familiar. Tengo una reunión con mi Señor y su familia. Discúlpame, fíjate que no puedo ir. Te caigo después del culto. Voy al extremo, hermanos, de aquellos que trabajan el día domingo. Me van a disculpar, yo no los voy a mantener. Pero que dicen, es que tengo que trabajar. ¿Sabes qué, hermano? Si eres un verdadero creyente y tú crees en la supremacía del Señor, o le dices a tu jefe que tú los domingos no puedes trabajar porque vas al culto, o te buscas otro trabajo y confías que Dios te lo va a dar. Si quieres creerle al Señor. ¿Así tan exagerado? Claro, hermano, así tan exagerado. Y aún que fuéramos eternos en esta tierra, jamás terminaríamos de sumar cómo agradecerle lo que el Señor hizo por nosotros. Ni aunque fuéramos eternos. Entonces este tipo de tierra, buena tierra, da buena semilla, da buen fruto, hermanos. Y es la gente que hace la voluntad de Dios, aún en las circunstancias en contra. Aquellos, ¿cómo, hermano? Sí, pues estoy acá en Estados Unidos, hermano, no tengo dinero, pero yo no sé cómo le voy a ir. Me voy a ir para allá y te veo. Gloria al Señor, hermano. Yo también confío que Dios te va a traer con bien. Yo no sé cómo voy a conseguir 1000 Biblias, pero yo sé que el Señor quiere que reparta su palabra. 1000 Biblias me van a llegar. Y llegan. No es ley de la atracción, es hacer la voluntad de Dios. Y estando dentro de la voluntad de Dios, hermanos, el Señor provee todo. Ahí mismo está Cristo, en medio de la perfecta voluntad de Dios. Hay testimonio acerca de Biblias del pastor Joseph Urban. Él viene de misión difícil, hermanos, de Estados Unidos. No sé si hablaba español como lo habla ahora, mejor que todos nosotros, pero él se le hizo difícil. Vino con su esposa y él quería dinero para comprar Biblias y llenar la cajuela del coche de Biblias. Y él cuenta que oró y clamó para que llegaran Biblias, hermano, y le llegaron más Biblias de las que ellos imaginaban. Sin dinero. Hermano, tengo una ofrenda que hacerte, ¿me puedes dar tu número de cuenta? Sí, claro, temblando. Para lo que tú quieras, para Biblias. Gracias, Señor. Esta tierra, hermanos, se va a caracterizar en los hombres por aquellos que no se cruzan de brazos. Tú podrías hoy saber, hermano, y no quiero llegar al grado de que salgas aquí muy lastimado como para que ya no vengas. No, sal lastimado, pero regresa para que el Señor te sane. ¿Qué tanto fruto das? ¿Qué tanto fruto hay en ti? ¿Qué tan en serio te tomas tu ministerio?
¿Qué tan en serio te tomas ser hijo de Dios? ¿Qué tanto temor tienes de Dios? ¿Qué pretexto pones? ¿Cuál es tu esto, tu aquello para no hacer lo que la iglesia hace? Ese es tu problema. Ese es el problema que te separa de la perfecta voluntad de Dios. Y todavía te preguntas por qué tarda tanto en responder el Señor. Todavía te preguntas por qué pasa esto y aquello, aun cuando no das fruto como un verdadero creyente. Todavía te preguntas, por favor. Yo sé que es muy fácil decir amén, aleluya, soy cristiano, sí, por gracia. Pero el fruto, hermanos, el fruto, ¿en dónde está? Este tipo de personas, aunque mucho trabajo parece ser en vano, cuando emprenden el trabajo y cuando comienzan a hacer las cosas del Señor, aunque los ojos humanos no se den cuenta, el reino de Dios sigue adelante porque Dios los usa a ellos para que esto continúe. Hay mucha mies, hay pocos obreros, pero aquellos que arriesgan todo por el Señor y quitan afanes, quitan la dureza de sus corazones, preparan una tierra buena, hermanos, y limpia para hacer esto, hermanos, aunque nadie te diga gracias, aunque nadie se dé cuenta, un día estarás delante del Señor y Él es justo para decirte, buen siervo fiel. No hay fracaso en el camino del Señor y en la obra del Señor. El fracaso es el nuestro como hombres mediocres, hermanos, fríos, que no les importan las cosas de Dios. Y hay algunos tratando de perseguirte y convencerte de que hagas las cosas para Él, para hacer equitativo el trabajo. Claro, no digo que sea mi caso, ¿verdad? Nuestro siglo, amados, al igual que el primero, se caracteriza por fracasos, al igual que por éxitos en la obra cristiana. Escucha. Desde el primer siglo, la iglesia se caracteriza por fracasos, pero también por éxitos. Si tú haces un recuento de la historia de la iglesia cristiana, lo que te encuentras es fracasos delante de los ojos del hombre. ¿No dijo este hombre que para mí es un anticristo? ¿Es el Papa? ¿Que dijo que la obra de la cruz es el fracaso de Jesús? Para el hombre que no es cristiano, piensa que el cristianismo es una pérdida de tiempo, que es un fracaso total. Pierden el tiempo estos cuatro religiosos ahí, aleluyas. Para ellos, amados, es una pérdida de tiempo. Pero su padre, el diablo, sabe que no, hermanos. Y aún más Dios sabe que esto es de provecho y que siempre va a dar fruto, aunque te use para una sola obra, una sola misión, una sola predicación, con un hombre que el Señor salve a través de ti. Hermano, con un ministerio que se levanta en una iglesia, con un culto, que tú hagas tu ministerio fielmente, eso, amados, dará un fruto seguro. Con una sola cosa que hagas para gloria de Dios, con un solo salvo que hubiese salvado el Señor, eso sería magnífico, hermanos. El que haya personas que rechazan tus esfuerzos como cristiano, el que haya personas que no valoran lo que haces, que el mundo no se dé cuenta ni quién eres. No debemos frustrarnos al grado de darnos por vencidos. Al contrario, hermanos, date cuenta que entre más sirvas y más te entregues, más problemas van a haber. ¿Y por qué te lo digo? Como dijo el Señor Jesús, para que no se te haga extraño, para que no te asustes cuando esto pase, sino que estés preparado, presto para toda buena obra, hablando del primer siglo en donde ser cristiano significaba morir. Ahora Dios nada más te pide no que mueras en boca de los leones, que mueras a tu orgullo, que muramos a nuestra soberbia, a nuestra envidia, a nuestra falta de ánimo, hermanos. A veces queremos que nos rueguen para poder servir o hacer lo que tengo que hacer. Digo, no sucede aquí, sucede en una iglesia vecina. Ay, a ver si el hermano o la hermana llegan, hoy les toca servir. Ay, esperemos que vengan los hermanos, ya son las 11 y no se ve su coche todavía en el estacionamiento. A ver si se van a congregar hoy. Qué tristeza, hermanos. Digo, no es el caso nuestro, es el caso de la iglesia vecina. Pero aquellos hermanos que emprenden, que gloria al Rey entre nosotros, hay muchos, no olvidemos que el Señor es justo para premiar y galardonar a aquellos que hayan hecho la obra, aún el sufrimiento,
aún su dolor, aún su pobreza, aún sus necesidades, hermanos. Esos verán la gloria de Dios porque la buscarán y la encontrarán. Y no olvidemos nunca que nuestro Señor Jesucristo también pasó por lo mismo. Desprecio, abandono, pobreza, sufrimiento, hermanos, persecución, frío, supongo, temor. Pero nuestro Señor Jesucristo no dejó de trabajar, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue el más puntual, el más hermoso, el más divino, el más perfecto, el santo, hermanos, aquel que no merecía hacer lo que hizo, aquel que no merecía recibir lo que recibió. Si Él lo hizo, hermanos, siendo Dios, sin necesidad nuestra, sin necesidad de Él hacerlo para salvación nuestra, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no hacerlo? ¿Qué te sientes o nos sentimos amados más que el Señor Jesús? Pero es que ¿cómo voy a abandonar esto? ¿Cómo voy a abandonar lo otro? ¿Cómo dejo a mi familia toda una tarde para hacer la obra del Señor? ¿Cómo? Y el Señor Jesús te hubiera dicho, ¿y cómo yo si dejé mi reino para venir a un mundo sucio con las características que mi siervo inútil está predicando? Por otro lado, hermanos, nosotros debemos de recordar que si emprendemos estas cosas es un automático. En cuanto comenzamos a actuar como verdaderos creyentes, sucede en automático la retribución. Tú comienzas a sentir más gozo, más fuerza, mejor comunión con Él. Aún te encuentras en apuros y necesidades y ves la respuesta oportuna del Señor. Él te va fortaleciendo porque tú vas viendo su gloria más de cerca. Sigo diciendo lo mismo, hermanos, entre más servimos, más cerca estamos del Señor, porque entre más sirves, más te pareces a Él. Y el propósito nuestro es eso, hermanos, servir como Él sirvió. Amén. Entonces, hermanos, la parábola nos muestra que Satanás se esfuerza por impedir que la palabra se arraigue en los corazones. Esto muestra la parábola, que Satanás quiere que la palabra no se arraigue en los corazones. Dice Marcos 4:15, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones. ¿Dudas que Satanás en este instante ponga en ti orgullo o resentimiento? O que quiera arrancar, por supuesto, Satanás. Así que si alguno de aquí, o alguno de los que puedan ver, sienten algún resentimiento en contra de la predicación, dile, demonio, aléjate de aquí. Mi corazón imperfecto, pero nuevo ya, por gracia, le pertenece al Señor. Mis oídos no van a escucharte. Puedes hacerlo en Cristo Jesús, si fuese el caso. También podemos ver, amados, la oposición que el mundo trae constantemente sobre aquellos que escuchan la palabra. Dice el versículo 17 que estudiamos, tribulación o a la persecución por causa de la palabra. El mismo mundo trata de envolverte. Si aquellos que escuchan esto no creen que aún la televisión, hermanos, la publicidad, la moda, todas esas cosas son consecuencia del pecado, pues te invito a que lo creas. Todo eso nos envuelve, aún el ego, el deseo por las riquezas, por no complacernos a nosotros mismos. Es esa tribulación o persecución que el cristiano primeramente comienza a padecer. La propia naturaleza caída del hombre obra en contra de recibir el evangelio. La propia naturaleza caída del hombre es lo que se opone a todo lo que se llama Dios. Entonces, este punto, hermanos, hablando de eso que se opone como la tribulación o persecución, queda manifestado en los afanes de este siglo. El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Ahora, hermanos, para terminar, ¿por qué debo de dar fruto? ¿Por qué tengo que demostrar al mundo que yo soy un verdadero creyente? Porque demostrar fruto, hermanos, es la manifestación de la vida auténtica cristiana. Aquellos que afirman haber recibido la palabra de Dios deben de comenzar inmediatamente a producir fruto del Espíritu de Dios. ¿Desde cuándo, hermano? Desde hoy, mi amado hermano y hermana. Desde hoy estás
en una postura que puede salir igual o comprometerte hoy hacia con el Señor y sus cosas y su iglesia y decir, desde hoy inicio. A fin de cuentas, hermanos, para los que estamos en Cristo Jesús, las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Hoy mismo puedo empezar así, hermanos. La cruz, el sacrificio de Jesús envuelve todo eso. Perdón inmediato. Impulso inmediato. Nueva vida inmediata. Sí, tú puedes cambiar hoy mismo. Hoy mismo, para gloria de Dios. No con tu poder, sino el poder de Dios en ti. Hoy, tan rápido, hoy mismo, hermanos. Debemos comenzar inmediatamente a producir fruto. Es decir, tenemos que producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Tenemos que producirlo, hermanos. Ya está la semilla. Ya es sembrada. Busquemos mansedumbre, busquemos templanza, busquemos el gozo por servir, estar preparados. Busquemos al Señor para decirle, Señor, permíteme amar más a los demás que amarme a mí. Porque si no hay fruto, hermanos, tampoco podemos afirmar que haya nueva vida, desgraciadamente así es. Si no hay fruto, no podemos afirmar que haya nueva vida. Entonces, esta es la clave para entender la parábola, hermanos. Y si entendemos esta parábola, vamos a entender todas las demás. ¿Tú entendiste ya hoy la parábola? ¿Sí o no? Te tengo noticias, entiendes todas las demás parábolas. La meta es dar fruto, amén, hermanos. Puesto que las semillas sembradas entre pedregales y entre espinos no llegaron a dar fruto. No podemos identificar estos casos como de auténticos creyentes. Es decir, hasta hoy, si tú eras ese tipo de tierra de pedregal o de espinas, no podemos asegurar que eres creyente. Pero si hoy tú te arrepientes y crees en el Señor Jesús y su glorioso evangelio, sí lo puede ser, hermano. Si tú hoy te arrepientes y hoy comienzas de nuevo creyendo en lo que el Señor hizo en la cruz, tú puedes ser tomado como un verdadero creyente. Si hoy mueres, vas a gloria eterna. Aunque toda mi vida no haya hecho nada o haya sido engañado, aunque 99 años de tu vida haya sido un completo impío pecador, el último minuto de tu vida hace la diferencia. Eso es gracia, hermanos. Todos hemos escuchado muchas palabras de creyentes, muchos planes, muchas cosas que voy a hacer, que no voy a hacer, pero mientras no haya fruto, no hay nada, hermanos. Son claramente falsas. La parábola también, hermanos, nos enseña que existen diferencias aún entre aquellos cuya vida es espiritualmente fructífera. Es decir, aún esta parábola nos enseña que entre los creyentes, hermanos, como aquí hay muchos, la semilla no va a dar el mismo fruto. Unos van a servir más que otros. Otros van a entregarse por completo. Hermanos, tenemos la primer familia que desea abandonar todo e irse. Abrazar una iglesia que está en Capilla de Milpillas, que todos conocen. La familia de Jonathan y Alicia han decidido no preocuparse e irse para allá a vivir, hermanos. No hay hotel todavía, por eso no se los vamos a pagar. Pero hermanos, gloria a Dios, dice por ahí un hombre, la gran iglesia no se mide en el número de asistentes, sino en el número de enviados. ¿Tienes relación el irme a emprender algo lejos de tu iglesia, lejos de tu casa, lejos de tu familia? Claro, se llama que has entendido ya el evangelio. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 70 y a 100 por uno. No quiere decir que la iglesia todos se van a ir, hermanos. Algunos se irán, algunos se quedarán. Hay dos tipos de misiones. Uno es el que apoya la patita para que el misionero brinque. Y el otro misionero es el que brinca. Uno es el que va a aportar de su dinero, de su oración, para que los misioneros puedan continuar. Pero es una chamba en equipo, es un trabajo de congregación que conlleva compromiso de las dos partes. Uno en ir y el otro en sostener. Sea de oración o economía, según las capacidades que tengas. Y eso es algo por lo que vas a tener que dar cuentas. Entonces nos damos cuenta que no todos los cristianos experimentan el mismo grado de fructificación.
Pero es bueno imitar a los que dan mucho fruto. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí, yo imito a Cristo. Es bueno imitar a los que dan mucho fruto. Es bueno imitar a aquellos que estaban completamente en la perdición y ahora están completamente en santidad a manera de lo permitido por Dios. Es bueno imitar a aquellos que se entregan, hermanos. Es bueno imitar a aquellos. Me gozo en ver algunos hermanos entre nosotros que tienen tanto deseo por el Señor que me hablan y me dicen, hermano, yo como quisiera ser como aquel hermano, como aquella hermana. Yo tengo hambre, pero no sé cómo. Hey, tranquilo. Busca tu área en donde vas a ser de bendición para edificar. El Señor te puede tener en un lugar muy importante, hermanos. Muy importante. Aún los que hacen el aseo en las congregaciones, o los que capturan a veces datos necesarios, hacen cualquier cosa es necesario, pero hermano, hermana, haz algo para la iglesia del Señor. Por tu propio bien. Todos los cristianos tienen características y les voy a leer algunas de ellas para terminar. Todos los cristianos son igualmente fieles. Todos son leales, valientes, humildes, consagrados al Señor. Todos, no hay excepciones. Todos los cristianos se congregan. Todos los cristianos se gozan entre hermanos. Todos los cristianos oran por los demás hermanos. Todos los cristianos se gozan en los logros de otros hermanos. Todos los cristianos aceptan, hermanos, las verdades del Señor y las abrazan. Todos los cristianos se ayudan entre sí. Todos los cristianos ven por los demás. Todos los cristianos son leales, valientes, humildes y consagrados al Señor. Eso lo puedes hacer. Si has escuchado el Evangelio, si sabes que el Evangelio mismo contiene el poder de Jesús, que es Jesús, si tú sabes que la semilla es Cristo, tú vas a saber que el fundamento es eterno. Y si tú estás en Cristo y has tomado la semilla y la has abrazado el día de hoy, aunque ayer no lo hayas hecho, hoy puede ser tu día de salvación. ¿Por qué digo tu día de salvación? Porque únicamente los cristianos van a ser salvos, hermanos. Amén. Oremos al Señor. Amado Rey, Señor, tú eres el único que puede ayudarnos, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por todas aquellas cosas que tú haces por nuestro bien. Te damos gracias también porque sabemos que somos amados, Señor. Porque a quien amas, disciplinas, Señor. Como hijos obedientes, Señor bendito, hoy te damos gracias y decimos amén. Sea todo esto en nuestra vida, Señor. Sean corregidos nuestros pasos, Señor. Que podamos comprender y entender, Dios bendito, que si tú, Señor amado, nos permites escuchar tu palabra, tu voz, Señor amado, a través de la predicación, nosotros debemos estar llenos de gozo, agradecidos por lo que tú has hecho y lo que harás, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre amado, porque aún, Dios amado, que fuésemos abandonados por la misma familia, padre, madre, tú con todo y eso nos recogerás. Te damos a ti la gloria, Señor, porque tú eres aquel que permite que una tierra dé fruto. Señor, tú eres el creador y dador de vida. Señor bendito, en esta parábola tú nos enseñas tantas cosas para bien, Señor nuestro, todo es para bien nuestro. Pues si aún estamos aquí vivos, aún, Señor, hubiese entre nosotros esa tierra dura, Señor, infértil. Esa tierra tiene la capacidad en Cristo Jesús y solo en Él de ser una tierra preparada para dar fruto. Así que ayúdanos, Señor. Sana nuestro corazón. Danos valentía, de nuevo, Señor, gozo para aceptar nuestra responsabilidad como tus hijos y actuar, amado Dios, en consecuencia a tu exhortación. Te lo pedimos, Santo Rey, creyendo, Señor bendito. Te pedimos por la iglesia en Venezuela, nuestro amado hermano Freddy, Señor. Padre, gracias por darles ese gozo y esa entrega, aún, Señor, en medio de tanta tormenta y tanta necesidad. Gracias, Dios bendito, porque les das el gozo para exaltar tu nombre y que aquellos mundanos, aquellos que no te aman, Señor, los ven y saben, amado Rey, que tú habitas entre ellos. Pues sus frutos son dignos, Señor, de reconocimiento. Gracias por exentarnos a nosotros de padecimientos reales y que nos preparas para ellos, Señor, si fuese el caso. Padre bendito, gracias por lo que estás haciendo en los enfermos, Señor. Sea para bien o no sea del todo para bien. Pero gracias porque hasta hoy, Señor amado, nos tienes aquí. Gracias por lo que hiciste en Iván, lo que hiciste y estás haciendo en Daniel, lo que hiciste en Pao, Señor.
y lo que harás en el resto, Señor amado. Lo que vas a hacer, Señor, en Jorge, Dios bendito. Lo que vas a hacer, amado Dios, e hiciste ya también en nuestra hermana Elisa, Señor. Gracias, Dios bendito. Pero de cualquier manera, si haces algo que nos agrade o algo que no nos agrade, a ti sea la gloria. Así como si hoy quieres usarnos y darnos aliento de vida, gracias. Y si no fuera, Señor, gracias también. Te amamos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén.